Hola, muy buenas noches o tardes para los que nos veis en directo. Bueno, claro, también puede haber personas que nos ven en directo desde otros países y otras latitudes y es otra hora diferente. Así que para todos, muy buena conferencia. Hoy vamos a hablar, vamos a entregar una conferencia de hermetismo. Es el tema que sabemos. ¿Sabéis? El hermetismo tiene esta visión de que, aunque parezca algo y te da una visión, y esa visión tiene una lógica, y parece que esa sea la lógica que tiene que ser, después puedes reflexionar y puedes llegar a entender o a comprender que esa lógica te lleva hacia otros lugares, sobre todo cuando lo tratas con lo que es el mundo de la reflexión o meditación. La conferencia de hoy lleva como título El mundo interior. Podríamos llamarle también nuestro mundo interior, o podríamos llamarle mi mundo interior. Sea como sea, es un mundo que no es visible habitualmente a nuestros ojos, y que sí que es visible a otros ojos, que son ojos que, más que tener el sentido de la vista, tienen la facultad de ver. La facultad de ver, o la facultad de la vista, en el hermetismo se denomina clarividencia. Y clarividencia, palabra que es clara, ¿no? Ver claramente, ¿no? Se relaciona cuando uno es capaz de no solo ver la materia, sino que la materia se vuelve como algo traslúcido y que uno es capaz de observar lo que hay en el interior de la materia. Y al interior de la materia, ¿qué hay? Más materia. Y dentro de la materia más materia, hay más materia, ¿no? Las capas, como si fuera una cebolla. Pero digo el interior de la materia, para nosotros el interior de la materia es el espacio anímico, espiritual, también llamado cuaternario inferior o llamado también espacio psíquico o psicológico. O sea, donde se mueve el alma con sus innumerables partes. El mundo interior es el mundo donde habitualmente conviven características propias que son desconocidas, tanto para los propios, para nosotros mismos, como para los demás. Es una sorpresa. Y aquí podemos empezar a decir que el nocete ipsum, el conócete a ti mismo. Conocerse uno a sí mismo es una sorpresa. Te quedas asombrado de lo que eres capaz de observar y de ver. Porque lo posees, pero nunca lo habías visto. Lo de ver, lo digo entre comillas, no eras consciente que lo tenías. No eras consciente tú que lo tenías, ni tampoco eran conscientes, ni lo habían visto los demás, los externos, aunque tengan mucha intimidad contigo, porque nunca tampoco te lo habían visto. ¿Y por qué no te lo habían visto? Porque tú no lo habías mostrado, no lo podías mostrar, quizá porque no lo conocías, pero hay cosas que se muestran de nosotros que desconocemos, pero hay otras cosas que se muestran en pequeñas ocasiones y nos asombramos nosotros mismos y asombramos a los demás, pero de una forma habitual y en una gran cantidad de veces eso no sucede. ¿Y por qué esas características que tenemos en nuestro interior no se muestran? Ni nosotros tampoco podemos verlas.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no se muestran? ¿Por qué no las podemos ver? Para eso tenemos que ir a lo que es el mundo de las entradas y de las salidas que tenemos del mundo exterior, las entradas que hay hacia nosotros y las salidas que tiene nuestro mundo interior hacia el mundo exterior. Que habitualmente, cuando digo habitualmente es que en ocasiones no, estas entradas y salidas son bilaterales. Funcionan hacia interior-exterior y exterior-interior, como una carretera de dos carriles, que uno va hacia una dirección y otro va hacia la dirección opuesta. Bien. Una de estas entradas que tenemos, la más común, son los 5 sentidos. Los 5 sentidos permiten que a través de estos entren del mundo exterior, entre circunstancias, impresiones hacia nosotros y a través de los 5 sentidos también salgan características que tenemos dentro hacia el mundo externo. Digo los 5 sentidos, pero podríamos hablar de facultades, pero algunos la tienen desarrolladas, otros no, y los 5 sentidos, más o menos, aunque utilicemos gafas, más o menos lo tenemos todos. Más o menos, voy a decir, más o menos. Y entonces, ¿por qué no esas características o criaturas que tenemos en nuestro interior no cogen ese camino de los 5 sentidos y se expresan porque las tenemos dentro? Porque no se expresan. Y aquí empezamos a hablar del mundo de los senderos, el mundo de los caminos. Veréis. En el hermetismo hay muchos ejercicios místicos para desarrollar facultades. Y es verdad. Pero ahora supongamos otra cosa, que esa facultad, esa característica, esa criatura la tenemos. O sea, que no hace falta desarrollarla, porque ya la tenemos. Pero esa característica, esa criatura, esa facultad, desconoce o no tiene el camino apropiado para salir al exterior y mostrarla. Ni tampoco nosotros tenemos el camino para poder entrar dentro de ellas y descubrirlas. Ese camino, por lo que sea, esa senda está bloqueada, no está hecha, está obstruida o no tiene las características que tiene que tener para que esa criatura, esa característica, esa facultad, esa virtud pueda expresarse en el mundo externo y nosotros reconocerla. Entonces, el hermetismo tiene en esos ejercicios espirituales, muchos de ellos no son para desarrollo de facultades, sino para establecer ese corredor, ese camino, ese sendero del exterior hacia el interior y del interior hacia el exterior, para poder conocer nuestras facultades y poderlas que puedan experimentar el mundo y así nosotros no solamente conocerlas, sino reconocerlas. Por ejemplo, la herramienta de la imaginación, que nos diría Madame Blavatsky, que es la herramienta fundamental del alma, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Imaginar, nos dijo que el gran sabio, que imaginar es ver, y eso es cierto. Pero imaginar también es crear. Y uno que está creando con la imaginación puede crear muchas cosas, pero algo que seguro que creas, no con la fantasía, sino con la imaginación, algo que seguro que creas es o restableces o creas ese camino que necesitan una serie de virtudes y facultades para salir al mundo exterior y ser reconocidas por nosotros. Porque las facultades ya están creadas, pero le hace falta ese camino especial con unas características para ellas.
Por ejemplo, los pranayamas. Por ejemplo, los mudras. Por ejemplo, las runas. Aparte de desarrollar facultades y hacer que nuestra esencia pueda estar más activa, aparte crea o restablece caminos internos para que nuestras criaturas internas, que son desconocidas por nosotros, se puedan mostrar en el exterior y las podamos reconocer. Y eso es una forma de nocete ipsum, eso es una forma de autoconocernos. Y ahora viene otra pregunta. Porque el esoterista hace preguntas. Bien, tendremos características ejemplares, virtuosas, maravillosas, con conocimiento. Tendremos facultades que queremos conocer, pero quizás tenemos también lo que en filosofía ocultista se denomina el ego, el yo o el agregado psicológico. Que hay yos y hay egos que, gracias a Dios, no se muestran en el exterior. Y si creamos esos caminos, también podrían mostrarse. O sea, ¿es bueno o es necesario que se muestre todo lo que tenemos dentro en el exterior? ¿Es bueno? Y eso es una pregunta que tiene su respuesta, o al menos a mí me parece que tiene su respuesta. Porque claro, conocemos aspectos nuestros que preferimos más que no se muestren a que se muestren. En hermetismo contemporáneo se dice, y esto hay que decirlo poco a poco, lentamente, se dice que en nuestro espacio psicológico, en nuestro cuaternario interior, poseemos un 3% de esencia libre, pero condicionada por la personalidad. Y que poseemos un 97% de esencia que está embotellada por lo que se llama el ego o el yo. Por lo tanto, uno podría pensar, como se exprese el 97% que tengo embotellado, pues la cosa va a estar bastante mal. Y solo hay un 3% de esencia que se puede mostrar. Habría más parte embotellada, parte egoica, que más que parte anímica o espiritual. Eso sería una reflexión, y sería una reflexión que está muy bien. Pero sigamos reflexionando, que con reflexiones se llega a partes. También hay otro axioma que dice que lo exterior es reflejo de lo interior. Y aquí hablaríamos de la ley del espejo y hablaríamos también de la filosofía y del conocimiento de la cara oculta de la luna psicológica. Pero no quiero entrar en estos temas ahora, pero podríamos entrar. Y esto, en resumiéndolo, pero muy resumido, podríamos decir que en los demás veo lo que tengo yo. Y que en el mundo veo lo que está dentro de mí. Y lo que no está dentro de mí no lo puedo ver. O sea, si veo una persona con ira, es que esa ira también la tengo yo. Si veo una persona con orgullo, es que ese orgullo lo tengo yo. Si veo una persona con mala voluntad, es que esa mala voluntad también la tengo yo. Y veo reflejado en aquella persona lo que yo tengo. Supongamos que es cierta esta máxima, que yo pienso que lo es, pero para basarnos en alguna regla, en alguna fórmula. ¿Y es cierto? Entonces, si durante todo el día
vemos gente enfadada, gente que está así, está así, no muy consciente, y nosotros aplicamos esta norma, decimos, es que nosotros somos de esta manera, por eso lo vemos. Por lo tanto, aunque a mí no se me muestre como yo lo veo, es que lo tengo dentro de mi espacio psicológico. Como eso salga hacia afuera, pues Dios, la que voy a tener. Porque entonces volvemos otra vez a la regla que hay un 97% de inconsciencia y hay un 3% de conciencia. Entonces, dentro de mí hay más, permitidme decir, oscuridad, aunque la oscuridad es buena, pero es igual, oscuridad, inconsciencia que conciencia. Dentro de mí me estoy refiriendo en mi espacio psicológico. Y nos podríamos quedar con esa resolución. Pero como son meditativos, nos gusta meditar y reflexionar, podemos ir otro paso más adelante. Y nos ponemos a reflexionar. Y en esa reflexión decimos, bueno, es que hoy he visto a fulanito de tal que se enfadaba, menganito de tal que miraba con envidia al otro, la codicia, he visto una serie de cosas que es increíble. Claro. Entonces la pregunta sería, ¿dónde te has movido? En la ciudad. Y eso has visto en la ciudad, ¿no? Vale, muy bien. Y es verdad que lo exterior es reflejo de lo interior. Pero ahora me dejas cambiar de lugar. ¿Cómo? El otro día estuviste en el campo, ¿no? Sí. ¿Y en el campo qué vistes? Unos árboles maravillosos, con una fuerza increíble, que me daban una energía. Bueno, apliquemos la ley de lo exterior es reflejo de lo interior. Si eres capaz de ver ese árbol, aquello, es que dentro también lo tendrás. Vamos a tener solamente la parte egoica. ¿Y qué más vistes? Vi un río de agua cristalina, que cayendo aquella agua, resulta que me da una paz. Pues vuelvo otra vez a la regla. Si ese río te ha dado paz y has visto la paz en ese río, pues quizás también la tienes en tu interior, ¿no? ¿Y qué más vistes? Pues entonces estuve viendo unos animalitos que te empiezas a ver lo que es el mundo en sí. Las estrellas. ¿Qué te dan las estrellas? Profundidad, meditación. ¿Qué más ves? El mar. ¿Qué te da el mar? Nos hace sentir que nos perdemos en aquel océano. Y así todo. Y entonces podemos reducir el mundo. La parte del mundo, además tampoco todas las personas vemos en ellas un reflejo egoico. En algunas veremos en esos niños, en ese anciano, en esa anciana, en ese perro, en ese gato, en aquella persona que ayuda a la otra. Empezamos a ver el mundo y si es verdad que lo exterior es reflejo de lo interior, resulta que par 10, palabra que ya no se utiliza, pero en mi tiempo se utilizaba. En el mundo es más maravilloso que tenebroso. Y si soy capaz de ver que el mundo es más maravilloso que tenebroso, es que eso lo tengo en mi interior. Pero si me han dicho que tengo un 3% de conciencia y un 97% de inconsciencia, esto no me cuadra. Pues sí que cuadra. Porque la esencia es infinita. Y un 3% de infinito, un 3% de infinito es igual a infinito. Y un 0,5% de infinito es igual a infinito. Y un 100% de infinito es igual que infinito. Y el ego no es infinito, es finito. Por lo que ese 3% de conciencia es superior al 97% de ego. Y entonces uno dice, vamos a crear caminos del interior hacia el exterior, porque me interesa conocerme, porque tengo cosas maravillosas y otras que no. Hombre, pero son menores. Por lo que
Voy a luchar contra ellas, evidentemente que sí. ¿Con qué? ¿Con la muerte del agrado psicológico? Pues con la muerte, o con la forma que queráis. Voy a luchar contra ellas, claro. Voy a liberar material psíquico, evidentemente que sí. Pero es que hay otro material que es infinito, porque lo exterior es reflejo de lo interior, que es maravilloso y que está condicionado. Y lo voy a descondicionar. Palabra quizás difícil de decir, pero que cuando la utilizas es maravillosa. Y entonces es cuando uno empieza a crear esos caminos maravillosos en que haces que lo interior se exprese en el exterior. Para no solamente conocerlo, sino reconocerlo. Hay un gran maestro, Krumheller, el maestro Buiracocha, que el no sete ipsum lo traduce de una manera que a mí me asombró en su tiempo. Y me sigue asombrando cada vez que lo recuerdo. No dice, conócete a ti mismo, sino dice, reconócete a ti mismo. Me pareció increíble. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que creéis muchos canales, muchos caminos, muchas sendas para que esas partes tan maravillosas que tenemos dentro, esas características, esas facultades que son infinitas, porque el ser es infinito y la esencia es infinita y el Dios es absoluto, puedan mostrarse en el exterior, porque a todos nos hace falta ver cosas buenas afuera, porque si somos capaces de verlas afuera, es que las tenemos dentro. Solo hay que buscarlas y hacer que se expresen. Una vez más, gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente videoconferencia. Adiós.